Hola, hola, les saluda Carolina Figueroa, autora de libros de cómo mejorar y transformar esa relación interior y de pareja. Cuando no sanamos esas heridas de infancia, esas heridas emocionales, pues en nuestra edad adulta, en las relaciones, pues puede ocasionar varios problemas como dependencia emocional, depresión, celos, baja autoestima o ansiedad severa. Para profundizar más acerca de este tema, nos va a acompañar nuevamente Rebeca Barba, experta en la teología del cuerpo. Bienvenidos a los que se están conectando. Rebeca, aquí está, ya estará con nosotros. Hola, Carolina. Feliz noche, Rebeca, bienvenida. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. No, es fuerte. No te escuché, no sé si... ¿No? ¿Me oyes bien? Ahora sí. Ah, ok. Ya. Ahora sí. Muy bien. Pues vamos a encomendarle a Dios el internet, que de repente, no sé por qué aquí con la lluvia que tenemos y el clima como que se va y luego vuelve. Se Pero va. bueno, el nombre sea de Dios. Así es, amén. Bienvenidos a los que se están conectando. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema de las heridas emocionales, cómo afecta en el matrimonio, en las relaciones, el por qué esos celos, por qué esa dependencia emocional, esos vacíos, inclusive sintiéndote acompañada con tu pareja, pues sientes soledad. Entonces, vamos, Rebeca, desde que dije que iba a hacer este tema, me han llegado varias preguntas y una de ellas es, ¿de qué manera afectan las heridas de infancia sin sanar dentro de la relación del matrimonio? Bueno, es que la pregunta ya nos pone como que muy adelante. Y yo creo que antes tendríamos que entender realmente que el éxito del matrimonio está en cómo sepan ellos resolver los conflictos. Ese es el éxito del matrimonio. Y la mayoría de los conflictos no se resuelven. Entonces, queda el saber cómo manejarlos para que esos conflictos nos den un sentido de pecado común en nuestro matrimonio. Porque ese es el punto. Las heridas afectan a que tenemos problemas como matrimonio y que muchas veces lo podemos achacar a cosas que pues no son tan importantes. A veces pensamos que el conflicto empieza pues porque tenemos diferentes personalidades, por ejemplo, o porque ninguno de los dos estudió psicología y no se encontraba con la sorpresa de que la mujer era tan distinta al varón o el varón tan distinto a la mujer. O también, pues hay diferentes lenguajes del amor que seguramente tú alguna vez lo has tocado con ellos. Y esos son como que los conflictos del día a día, como que lo que más sucede y se va resolviendo sin mayor pena. Pero luego vienen los conflictos críticos, ¿no? Que son aquellos que mueven de alguna manera la base más importante de los matrimonios. Y ahí es donde encontramos, según lo que dice Bob Schultz, el doctor Bob Schultz, en su libro de Be Devoted, o sea, ser devoto, y justamente lo habla para las parejas, para poder restaurar estos conflictos, para poder abrirles como un camino amplio de esperanza, y toca estos temas, ¿no? Y entonces, justamente él dice, donde más explotamos siempre va a ser en tres temas muy importantes. Y aquí quien nos esté escuchando y esté casado nos puede contradecir y decir, no, no es verdad. Yo la verdad es que mis conflictos, ojo, más profundos, porque los que dijimos al principio pues son los normales del día a día. Sí. Pero donde se toca esa fibra
delicada que nos puede llevar hasta romper un matrimonio es cuando no hemos resuelto estos conflictos que tienen que ver con el dinero, con el sexo y con nuestra manera de educar a los hijos. Y en estas tres áreas, dice el doctor Schultz, que allí es donde sale lo que nosotros traemos, sea de nuestra cultura, de nuestra educación de antes, ¿verdad? O también de aquello que vivimos en estos temas en nuestras familias que marcaron algún trauma importante. Y no nos damos cuenta porque obviamente el ser humano, como que de natural, siempre pensamos que ese conflicto es porque él no cambia. O si yo soy él, ¿verdad? Digo, es que si ella fuera distinta, es que si ella entendiera que esto no es bueno. Y empezamos a caer en problemas que rompen el matrimonio porque no estamos entendiendo que muchas veces no es tanto por ejemplo, ¿por qué reacciona así él tan enojado cuando yo voy de compras y no me importa traer los recibos ni contabilizar cuánto he gastado? Quizá, ¿verdad? Esta persona, esta mujer, digamos, que es a la que le gustan las compras, ¿verdad? Ella tiene un comportamiento que si no se examina, puede decir, ay, pues, ¿qué más da? O sea, una alegría que puedo tener, mi cara al aire, mi shopping, ¿no? Pero viendo sus heridas, quizá ella está haciendo este comportamiento porque vio en su niñez que así se comportaba su mamá con su papá. Y luego ve en el marido como aquel a que ella odia, pero no odia al marido, odia que el papá le pidiera tantas cuentas a la mamá y que siempre se estuvieran peleando por temas de dinero. Pero bueno, para descubrir eso se necesita mucha madurez, porque lo normal es, empezamos a pelear por estas cosas de que si tú, que si el recibo, que si no, que si gastaste, que en vez de ponernos a pensar, ¿de dónde viene esta preocupación de mi marido por ahorrar? Quizá el marido viene, no sé, pongo el ejemplo de mi padre, viene de un estrato pues muy pobre, donde empezó vendiendo chicles en la calle. Y claro, son de estas personas que han luchado por cada centavo y que luego de ahí se compró algo para poder vender, que era más que unos chicles, ¿no? Y luego ya de ahí pudo con otro compañero comprar un coche y luego venderlo y ya tuvieron más dinero. Y luego de ahí, esa gente uno la puede juzgar y decir, es un codo, no puedo creerlo. Y en vez de quedarnos en la superficie de las acciones, San Juan Pablo II dice, vayamos a lo más interior de la persona humana para poder resolver estos conflictos. Y si bien ese ir al interior de la persona humana es algo de lo que yo soy responsable, se los digo porque me imagino que quien está conectado, quien nos está preguntando, pues está como diciendo, ¿qué está sucediendo en mi matrimonio? Que quizá nunca lo había pensado yo de esta manera y tengo cosas que resolver para poder entender esto que yo hago y por qué lo hago, ¿no? ¿Qué patrón estoy siguiendo? ¿O qué herida, qué miedo, qué inseguridad me está provocando que yo reaccione o sobre reaccione con mi marido o mi marida de algunas cosas? Las sobrereacciones también nos pueden dar muchas luces. Cuando yo sobrereacciono en algo, lo que ustedes quieran de cualquiera de estas tres áreas que son las más delicadas, ¿no? Si yo estoy sobrereaccionando, no sé, porque mis hijos me están, no, mis hijos están buleando a su madre, ¿no? La están tratando con falta de respeto. Y entonces yo me enojo con ella y me uno a los hijos y empezamos a faltarle al respeto a la mamá, todos juntos. Y dices, esto no es normal. O sea, un marido tiene que defender a la mamá. Y de repente se une con los chicos para fastidiar a la esposa. Y dices, ¿qué es esto? Este comportamiento no es normal. Está reaccionando de una manera que sale del marco de un marido. ¿Y qué sucede allí? Quizá él en ese momento se acordó
de cómo trataba a su propia mamá cuando era adolescente. Y entonces se pone demasiado del lado de sus adolescentes, ahora que son sus hijos, y termina haciendo unas reacciones que van a herir muchísimo a su esposa, pero no es culpa de la esposa. Él trae un conflicto que no ha resuelto de cómo trataban tan mal a su madre por diferentes razones, ¿no? Es un ejemplo, pero simplemente decirles que eso es importante porque no vamos a hablar de las heridas como unas islas. Yo quería como conectarlas. ¿Cómo es que se conectan? Bueno, porque todo matrimonio es difícil, toda Oh, sí. vocación es difícil. O sea, yo Sí. también tengo mis días increíbles y tengo días donde, aunque no tenga yo una familia y un marido, tengo una comunidad y tengo compañeras que me encantan y tengo compañeras que me parecen súper antipáticas y me cuesta muchísimo relacionarme con ellas y con ellas puedo tener reacciones que no vienen al caso, donde yo digo, mira, no he sanado mi propia herida. Tan sencillo como este ejemplo. El otro día, ya ahora sí me voy a poner de pechito, la teología del cuerpo me enseña a serme vulnerable, así que no me importa. Ya les conté de mi papá para que vean que pues entiendo mucho de lo que la gente vive. Y ahora les cuento de mí. Hace unos años me tocó estar encargada de la lavandería en mi casa. Nos dividimos responsabilidades y yo era la lavandera. Y entonces, o sea, tenemos una máquina y todo, pero pues tú eres la que tienes que lavar. Y entonces una compañera llegó y me dijo, esta blusa deportiva con protección de los rayos solares, necesito que no la cuelgues en el hilo del tendedero, sino que me la pongas sobre una toalla para que se seque en plano. Ya me cayó gorda desde el inicio, ¿verdad? Porque dije, o sea, ¿qué pasa? Es una playera de deportes, ¿verdad? Pero bueno, así de, ok, ya lo voy a hacer. Pero claro que pues traía ya un conflicto, lo iba a hacer, pero de mala gana. No, 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 no. Pero es que a la hora, ella llegó cuando yo estaba sacando la ropa para tenderla. Y justo, ¿verdad? Estaba a punto de sacar la suya. Y yo, que soy, como muchas mujeres, muy de, este es mi rancho, yo así de, ¿tú qué haces aquí? No, es que vine no confías que yo puedo hacer lo de la blusa. No, no, es que solo, de verdad que es muy especial. Ya me lo habías dicho, entonces yo lo voy a hacer. Y bueno, empecé muy enojada. Ya no sé qué tanto le dije que finalmente no se resolvió rápido. O sea, un conflicto y una discusión que es sobre el tema de la blusa se acaba en 2 minutos. Cuando sigues tú gritando y hablando, es que ya se te olvidó lo de la blusa. Estás gritándole a alguien que te está recordando que no eres confiable. Es tu herida, ¿no? Entonces yo pienso, ella no está confiando en mí. Ella me está rechazando como la bandera. Ella piensa que no soy suficiente. Eso ya lo reflexioné en la noche, ¿eh? Cuando hice mi examen de conciencia dije, reaccioné desde mi herida. Porque no es objetivo. ¿Qué más me daba? Ay, qué bueno que llegaste, aquí está tu blusa, ponla como tú quieres y yo podría haber seguido, o sea, seguir tendiendo la demás ropa. Eso se los digo porque así de sencillo puede pasar con miles de historias en el matrimonio. Cosas pequeñitas que de repente uno se pone tan agresivo. Bueno, podemos tener varias reacciones como matrimonios y les digo también como consagrados que vivimos en comunidad. Y a veces nos podemos poner, les voy a decir actitudes que destruyen el matrimonio y luego ya hablaremos de cómo sanar estas heridas, pero hay un psicólogo muy famoso que se llama Gottman y él tiene un método para ayudar a las familias, sobre todo a los matrimonios, a fortalecer su vínculo de unión, ¿no? Y él dice que hay unos como patrones que son muy destructivos en un matrimonio. Y yo añadiría en toda relación. Pero bueno, como el matrimonio ahí traes al bendito todo el día, ¿verdad? O bueno, por lo menos después del trabajo otra vez ves la misma cara todos los días del bendito y a veces se nos atora. Y a ellos también, seguro que ustedes a veces como mujeres no quieren ellos ni llegar a casa porque van a llegar y los van a regañar. Así me pasó con uno que le dije, no sé por qué, pero me comentó que iba a salir tarde y yo le dije, en broma, ya le avisaste a tu esposa, ¿verdad? Y me contestó, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para que me regañe 2 veces?
no, mejor que me regañe porque voy a llegar tarde. Cuando ya llegue, y yo dije, qué horror, cómo asustamos las mujeres a los maridos de casa, porque le regañamos nada más entrar. ¿Por qué no me avisaste? ¿Tú crees que yo soy tú no sé cuántos? Y empezamos a y él piensa, por eso no te avisé, porque me ibas a gritar en el teléfono y lo me ibas a gritar ahorita cuando estoy entrando por la puerta. Entonces, necesitamos nosotros entender de dónde vienen ellos, qué es lo que ellos necesitan, y ellos necesitan saber de dónde viene ella y qué es lo que ella necesita. Y lo que tenemos que tener mucho cuidado para no destruirnos mutuamente, primero, es no pasar a el juicio y la crítica, ¿no? Aquí está este marido, vamos a tomar el ejemplo de este pobre que llegó tarde y que no avisó. Bueno, entonces empieza la actitud crítica, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Este es un mal marido, este es un independiente, y empezamos ya a hacer un juicio de crítica que va a herir muchísimo, y yo hago la crítica siempre desde unos lentes de mis propias heridas, de mis propias historias, de mi propia educación, que no es la de él, ¿ok? O al revés, no estoy defendiendo aquí a nadie, puede ser justamente al revés, pero es más raro, ¿no? Generalmente la mamá ya está en casa con los hijos cuando el papá llega más tarde. Segundo, hay que ser muy cuidadosos de no empezar a sentirnos superiores. Ay, yo siempre llego temprano. O si me voy a entretener con mis papás, le hablo a él y le digo, yo sí cumplo, Y yo sí soy una mira, buena Rebeca, mujer. tú estás tocando la superioridad en algunos matrimonios. La superioridad se asocia con el dinero, donde él Ujú. o ella producen más dinero o alguno de los dos se queda en casa, porque ahorita no es solamente la mujer, hay mujeres que trabajan y hombres que se quedan en casa por X, Y Sí, motivo. Entonces, sí, ahí sí, sí. hablamos de la superioridad eh, Ujú. a Claro, través del y te dinero. fijas, cae en este campo de los tres campos más importantes, en el campo del dinero. Pero o sea, lo de los tres campos lo habla Bob Schultz, pero Gottman es el que dice de estas actitudes destructivas, cuando yo empiezo a sentirme mucho mejor que mi Superior. marido. Yo soy mucho mejor porque tengo una carrera, porque gano más dinero, porque yo llego puntual, cada uno le puede añadir, y estás destruyendo tu matrimonio sintiéndote que tú eres superior. O recuerdo a una señora que me llamó muy preocupada porque su niña eh, estaba teniendo como mucha crisis de identidad, ¿no? Le decía, mamá, es que no sé si yo no soy la que tenía que ser, no sé si pues voy a ser varón y yo soy mujer. Todo esto que traemos ahorita de la ideología y que está pegando tanto a los jóvenes. Pero sobre todo ella, su conflicto era más, ¿por qué me gustan las mujeres, no? Finalmente lo podemos encasillar en, ella estaba como encaminándose hacia ser lesbiana, ¿no? La mamá me llamó angustiadísima. Y de verdad, a veces que la gente me llama por un consejo y yo estoy blank. O sea, no sé qué decir. No sé si te ha pasado a ti que dices, Sí. ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo la consuelo? O sea, yo la mandé con una terapeuta que le va a ayudar a ella, que era experta en casos de crisis de identidad sexual. Pero de repente el Espíritu Santo me iluminó y me dijo, pregúntale cuáles son los roles de su casa. Y entonces le dije, ¿me podrías explicar un poquito los roles de tu casa? Así que, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién da los permisos? ¿Quién trabaja? ¿Quién se queda? Etcétera, etcétera, ¿no? Y de lo poquito que me dijo, entendí que ella, sintiéndose superior por tener una personalidad más extrovertida y decidida, había tomado todos los roles del marido y a él lo había reducido a una figura hasta de la que se burlaban los hijos, por su personalidad, pues quizá más introvertida, más tímida. Yo nada más pregunté eso y a los 5 minutos ella se puso a llorar y dijo, he hecho el error más grande. He querido tomar el papel de papá y de mamá y en eso me he llevado de cola a mi pobre hija, que ahora no sabe ni quién es porque no ha visto a su papá en su masculinidad, estar en el centro de la familia. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero solo para que entendamos que esa superioridad hasta puede mostrarse en esto, ¿no? Este pobre que ni toma decisiones, este pobre que le falta personalidad, pues este pobre que tú escogiste para casarte con él, y a ver cómo lo ayudas a ser más seguro y a darle su lugar
y a dejar que los niños también vayan con él a preguntarle permisos, etcétera. Luego, dijimos ya dos, crítica, Dos. superioridad. Luego, estar a la defensiva. Yo nunca hago nada malo. Es que tú no me diste aquello. Pero a ti también se te olvidó aquello, ¿verdad? Entonces, pues yo, ¿qué voy a hacer? Y somos expertos en defendernos y no aceptar nuestra parte y pedir perdón. Y entonces empiezas tú siempre a estar a la defensiva con el otro y se cierra el diálogo. No hay un diálogo sincero, simplemente me estoy tratando de defender porque siento que él me está rechazando. Y entonces, claro, el ego se protege y empezamos a defendernos, a justificarnos, y ahí no hay solución. Cuando estamos en estas actitudes defensivas de justificación, pues, ¿qué nos sucede, no? Ahora, les digo esto, pero vamos a llegar a lo de atrás, porque ¿por qué soy tan defensiva? ¿Qué estoy tratando de defender? ¿De qué tengo miedo? ¿Por qué me da miedo reconocerme vulnerable? Quizá la persona sufrió algo de pequeña, ¿verdad? Donde se sintió totalmente desprotegida y no piensa volver a reconocerse vulnerable frente a nadie porque la van a bronca, perdón por la palabra, sino cuando me dice cualquier cosa, ya estoy yo defendiéndome, ya estoy yo justificándome. En vez de, a ver, yo nada más te estaba recordando algo como buena gente y no sé por qué me reaccionas así. O Traigo ni una herida siquiera que no espera a que resuelto. termine de hablar. Claro, exacto. Sí, aquí tú me completas porque tú lo vives también. Entonces, los conflictos típicos, ¿verdad?, de las parejas. Y la última actitud que Gottman dice, cuidadito, es la de tener una actitud como de una pared de piedra. Es decir, yo como que me separo de mis emociones y traigo esta indiferencia y traigo este castigo de no hablarte, de darte el trato del silencio. Uf, es tremendo, ¿no? El otro día escuchaba de una pareja que a él no le gustaba que ella bebiera. Y no es como que la mujer se pusiera borracha, sino que cada vez que había que celebrar algo, la mujer era feliz abriendo una cerveza. Intuimos que en su casa así se celebraba. Pero en casa del marido había una historia muy dolorosa de alcoholismo, de drogadicción. Entonces él dice, cada vez que yo oía que mi esposa destapaba la cerveza, se destapaban en mis sentimientos de inseguridad, de impotencia, de frustración, de a mi familia le va a pasar lo mismo, ella me va a ser infiel, todo lo que él había vivido en su infancia, cuando eso no era la actitud de ella, pero él dice, yo aprendí en mi matrimonio a no explotar y regañarla, sino a darle el trato silencioso de mi rechazo, de mi no aprobación, de mi disgusto de lo que ella estaba haciendo, pero no lo hacía a través de una ira. Hay parejas que sí, hay parejas donde él explota y tiene lo que decíamos, una sobrereacción en el momento, pero uno tiene que pensar, ¿por qué sobrereaccionó? ¿Qué trae en su memoria? ¿Qué trauma no ha acomodado? ¿Qué herida, verdad? Necesita sanación. Entonces, ya con este marco, perdón, que me extendí tanto, pero es que esto tenemos que encajarlo y entonces empezar a Claro, ver que no nada más es como, ya porque nada es más que dime cada qué herida me está reacción, afectando. claro, cada reacción tiene un origen y a veces creemos en el matrimonio que el origen de pronto puede ser, es que esto no me gustó, esta actitud de mi esposo, y no, esto viene de las heridas de atrás, de un pasado, de papá y de mamá. Uh-huh. Exacto, justamente. Y no nos gusta regresar y ver nuestra historia. Y no nos gusta reconocer nuestras heridas. Bueno, de hecho, yo creo que este tema de las heridas no era parte de nuestra formación hace 20 años, ¿no? O hace 15 años. O sea, para mí las heridas han sido un descubrimiento desde hace una docena de años. Antes, esperanzas que iba a pensar en eso, como que dices, ay, no, ya pasó, sobreviví, finalmente me sentí amada a pesar de todo y no quieres realmente ver a fondo qué es lo que está sucediendo. Creo que a veces nos pasa que sentimos que vamos a ser injustos, criticar a nuestra familia, a nuestros padres principalmente, que son los que convivimos cuando somos pequeños, o también a nuestros hermanos, que pueden ser causa de algún conflicto, algún trauma que yo traiga por ahí. Y se nos olvida que no es eso. O sea, en realidad tenemos que tener un corazón bueno para
pensar, pues el amor se da en cascada. Y si mis padres no supieron expresarme el amor que yo necesitaba, significa que ellos tampoco lo recibieron. Entonces, De atrás, bueno, sí. recibieron limones, hicieron una limonada medio desabrida, pero le echaron ganas, o sea, es lo que pudieron dar, no podían darte más porque no recibieron más. Entonces, aquí no estamos enjuiciando a los papás ni a los hermanos. Se trata de ser valientes para reconocer los hechos que a mí me afectaron. Inclusive hay familias preciosas, que a mí me ha tocado trabajar con ellas, 5 o 6 hijos, pues tú dices, más o menos los educas con los mismos valores, traes tu misma metodología, por decirlo así, todos te salen perfectos y de repente hay el piloncillo, ¿verdad? El último, con una sensibilidad demasiado así a la piel, ¿verdad? Y entonces él trae sus heridas de que no lo escucharon lo suficiente o de que no lo protegieron y la mamá se vuelve loca de cómo que no, o sea, te traté igual que a todos los demás y tal, tal. Y dices, pudiste haberle dado todo lo mejor a todos tus hijos y eso no quita que cada hijo tenga una sensibilidad distinta y Sí. que la misma educación, uno se sienta que fue rechazado y otro se sienta que fue muy amado. Inclusive las mejores familias. Esto lo digo porque aquí no es de que las heridas es de las pobres familias rotas, que ya tenemos muchas y ya sé que muchos de los que me escuchan también están escuchando desde ya pues un divorcio, una separación. No, no me escandalizo, desafortunadamente eso está sucediendo en un mundo donde no sabemos amar, pero, pero, aquí lo más Rebeca, o importante. no vayamos tan lejos. Muchas veces los padres tienen que ir a trabajar Uh -huh. y dejan a sus hijos con alguien. Y los hijos ven eso como un abandono. Y ahí se generó esa herida de abandono. Claro, y los papás no hicieron mal, quizá esta generación de esos papás crecieron con la mentalidad de si yo amo a mi familia, tengo que matarme para proveer dinero y que no les falte nada. Pero sí es válido reconocer que en el corazón de ese niño hubo una falta de amor, falta de presencia, falta de afirmación. Más te deberían de dar todo esto que son tus papás. No estamos juzgando a los papás, pero tenemos que reconocer como hijo qué es lo que a mí me faltó para que desde ahí yo pueda empezar a sanar pues ciertas heridas, ¿no? Que en cuanto al matrimonio, ustedes tienen que saber que, igual que en cualquier otra vocación, pero en esta noche estamos hablando de los matrimonios, pero Matrimonios. quizás unos si se siguen preguntando desde donde nos están viendo, pero a ver, ¿qué es eso de la herida? O sea, a ver, está como que muy raro el término, ¿será que es todo psicología? A mí nunca me manejaron eso de mi herida, yo nada más sabía pecado, no pecado y se acabó. Entonces sí vale la pena en este live poder recordarnos entre todos la gran diferencia entre un pecado y una herida y ver cómo ambas caben en nuestra propia historia. Y un pecado, no voy a dar clase de catecismo, pero eso sí lo dominamos, ¿no? Finalmente es algo que yo decido hacer en libertad contra una ley concreta, por ejemplo, para nosotros, los mandamientos, ¿verdad? Y que yo sabiendo esta ley que el Señor me dejó para llegar al cielo, conociéndola, yo conscientemente quiero ir contra ella y decido en libertad hacer algo que, en pocas palabras, desdice del amor. Entonces, esto está claro. El pecado es algo que yo cometo. Y luego pago las consecuencias. No tanto la penitencia de la confesión, sino de verdad, cuando vamos contra la ley que Dios nos dejó. Los primeros a sufrir somos nosotros. Porque siempre el enemigo te presenta como que esto está increíble, te va a hacer más feliz, deja a Dios, que es un aguafiestas, tú vente aquí a los placeres fáciles y luego vamos allí como tontos y terminamos con un vacío existencial tremendo que decimos, ¿por qué? Somos necios, pero Dios que nos conoce nos dice, por ahí no. Ya te dije que es por acá, aunque sea un poquito más difícil este camino, este sí te da paz, este sí te hace feliz, este sí te da plenitud. Bueno, Rebeca, tú tocaste capítulo. un, Sí, tocaste un tema muy importante de los vacíos. Y hay una pregunta te que perdí, nos hace, Caro. ¿ahí me escuchas bien?
¿Se fue la señal? Ya, ¿Será tu señal o la mía? te me ¿Sí? fuiste, seguro que soy yo, te me fuiste unos Ok, segunditos, pero entonces, dime, ¿hay una ok. pregunta? Sí, acerca de lo que estás tocando ahorita de los vacíos. Hay una pregunta que dice Erika, dice, ¿por qué siento tanta soledad estando casada con un hombre muy bueno? Esa es una pregunta existencial preciosa, pero que nos tiene que llevar a quitarnos las mentiras del mundo de que el amor humano nos va a saciar. Y a veces de verdad pensamos, ya cuando me case seré feliz. Y ponemos el peso de Ujú. nuestra felicidad En en lo el otro y otro. que él me tiene que ser 100% feliz. Y muchas de las personas que se han divorciado es por empezar a preguntarse, ¿este hombre realmente me hizo feliz? No, no, ya llevamos 10 años casados, 5 años casados, no me está haciendo plenamente feliz, bye, déjame buscar otro que me pueda hacer feliz o pueda llenar este vacío, que finalmente nuestro vacío es el hambre tremenda que tenemos de amor. Entonces, ¿por qué no te llena? En primera instancia, tengo que decirte, porque el corazón no fue hecho para que un amor humano lo llene. Haz de cuenta que el amor humano tiene unas cuantas gotitas de amor, pero la fuente de amor, el manantial de amor es Dios. Dios. Entonces es muy distinto cuando yo estoy cerca del manantial del amor, que llena todos mis vacíos, y entonces llego con una relación donde yo, desde estar pleno, sabiendo que Dios me ama, y ahí tenemos mucho que sanar para creernos esta verdad, pero es la que más sana, porque entonces no voy a andar en una relación de codependencia o tratando de extraer de la otra persona lo que no me puede dar. Es una injusticia pedirle a otro ser humano que es frágil y defectuoso como tú, que te ame perfectamente. Y tú puedes decir, pero es un amor muy lindo, es una pareja muy linda y él es el mejor esposo, pero siento esta soledad, este vacío. No tiene nada que ver con tu esposo, tiene que ver con tu relación con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu espiritualidad? ¿Dónde está esta relación donde te abres en tu necesidad, en tu vulnerabilidad? Donde hay un diálogo de amor, donde dejas que Él te ame, la experiencia del Dios vivo que es amor. Porque si tienes eso, ahí encontramos la verdadera soledad, que Juan Pablo II en la teología del cuerpo la llama soledad originaria. Antes de que Él sea para ella y de que ella sea para Él, dice Juan Pablo II, explicando a Cantar de los Cantares, dice, antes de eso, Él y ella son para Dios. Entonces, si Él podría llenarte porque es muy bueno y una buena pareja y tal, pero siendo yo un vacío más profundo, pregúntate entonces más profundamente, ¿cómo está mi relación primera, mi identidad fundante como hija amadísima de Dios? ¿Me la creo? Lo siento, lo experimento, porque ese es el amor fundante y desde ahí yo puedo entender cómo ser esposa o cómo puedo ser mamá o cómo puedo ser hermana y cómo puedo ser amiga. Pero si mi identidad fundante no está segura en un amor que es fiel y que realmente me ama como papá bueno, pues es muy difícil luego amar y sentirnos plenos, porque hay una parte espiritual tuya que no la puedes negar. Tú no eres solamente cuerpo ni materia, eres una persona en una unidad sustancial que es finalmente una naturaleza que es espiritual también. Y eso no lo va a ayudar ni en Dice San Agustín, Señor, hiciste nuestro corazón para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa en ti. Entonces, bueno, para esa pregunta, pues Para si le esa sirve pregunta. a esa mujer. Pero bueno, ¿y ahora qué son las heridas? Ya dijimos Ujú. que es el pecado. Ahora, ¿qué son las heridas? Pues las heridas es algo que alguien me hace a mí. Yo no lo busco, yo no decido, yo no con mi libertad me meto en la herida. La herida, podríamos decir, es alguien que peca contra mí. O yo puedo ser alguien que peco y entonces causo una herida a otra persona. Entonces, la herida no es mi responsabilidad en cuanto a que yo no me la hago, me la hacen, la sufro. Y no solamente son heridas violentas que uno está pensando, Rebe, ¿de qué estás hablando? O sea, cuando violan a una persona, bueno, ese es un trauma B. The bad things happen to you, es fuerte. Pero también están las heridas que vienen del trauma A, que es absence, me faltó ausencia, ausencia de amor, de presencia, de cariño, de afirmación, que a veces no les ponemos atención. Por lo menos ese fue mi caso. Para mí era como, ah, ya sobreviví, sí, igual mi papá nunca estuvo, pero ahí sobreviví, no pasa nada. Y de repente es como, no, sí pasa. Hay algo en tu interior que gime, me hubiera encantado que mi papá estuviera más presente.
De hecho, cuando yo era pequeña, me cuenta mi madre que teniendo 3 añitos, yo me iba al hall de la entrada del departamento donde iniciaron su matrimonio ellos, y había una mesa con una lamparita y había una alfombra debajo, y que ahí yo me llevaba mi almohada y me acostaba debajo de la lamparita de la mesa para esperar a que mi papá llegara de trabajar a las 12, 1 de la mañana, para que por lo menos yo lo viera cuando me cargara de esa alfombra a mi cama. O sea, mi mamá me lo cuenta como muy anecdótico de, ay, fíjate, así le hacías. Y hoy que soy grande, bueno, grande, o sea, ya adulta, ¿verdad? Y, y que ya entiendo lo de las heridas, digo, qué fuerte, de una manera no verbal, como una niña pequeña anhela la presencia de su papá y desde sus pequeños medios intentaba que esa cercanía fuera mayor, ¿no? Claro que te deja una herida eso. No es culpa de mi papá, él estaba amándome trabajando, pero yo como niña pequeña sí me hizo falta mi papá, porque se iba luego a las 5 de la mañana, otra vez a seguir trabajando. Pues lo veíamos los domingos. Y era poco tiempo, ¿no? Un domingo, pues rápido de ir a misa y salir a comer y se acabó, ya te alistas para el día siguiente ir al colegio y a veces se iba todavía a trabajar otras horas el domingo en la noche. Entonces le agradezco que nunca me faltó nada, sí. Y sí fue un gran papá en ese sentido, pero nunca jugó conmigo. Nunca fue a verme en ninguno de mis shows o la marcha escolar o cuando me tocaba bailar en los premios de fin de año. Nunca en su vida fue a verme. Y hoy lo que lo pienso, digo, podría haber acomodado sus cosas porque era comerciante, no era un empresario con reloj. Pero no se le inculcó eso, ¿no? Y luego yo, ahora que soy adulta, y les digo esto solo para darles luz, pienso en la historia de mi papá y digo, claro, ese fue el modelo que él aprendió de su propio padre y de su propia madre. Entonces, tú ves eso en casa y aprendes a ser papá como viste que tu papá era contigo. Entonces, bueno, por eso no me pongo aquí a reclamarle, pero me pongo aquí para invitarles a todos ustedes a que tengan la valentía de decir, puede ser que yo tenga trauma A de ausencia de algo que me faltó ser amado como tenía yo que haber sido amado, o puede ser que mis heridas procedan de un trauma B, que es más bien cosas malas que me pasaron. Bad things happen to me. El divorcio de mis papás, o un abuso psicológico, o una violación. Algunas otras cosas que son de alguna manera como, o nos parecen, más fuertes. Pero Bob, este psicólogo que cito tanto en el libro de Sé Sanado, él dice, no es más fuerte el trauma B que el trauma A, porque hay mucha gente que se consuela diciendo, ay, bueno, a mí no me violaron, yo no tengo nada que sanar, tontería y media. Y no, él dice, el resultado es una herida, da igual si es por el trauma A o el trauma B, hay que sanar esa herida. Es igual de importante una herida de este tipo o de este otro tipo. No podemos comparar nuestras historias. Tienes que ver tu historia, examinarla y decir, quiero un mejor matrimonio, quiero amar más a mi marido, tengo que buscar dónde están esas heridas que no he terminado de acomodar y que muchas veces a él le reclamo, pero finalmente me estoy reclamando a mí porque mi reclamo de una cosa ya duró 20 minutos. No lo resolví en los primeros minutos sobre la cosa. Ya estamos luchando por poderes, ya es un conflicto de nuestra relación que no está bien, porque tiene todas estas malas hábitos, aspectos de los que ya hemos hablado. Pero qué importante para cada uno de nosotros, de verdad, decir qué parte me toca a mí seguir sanando, inclusive de matrimonio, porque sí, uno piensa ya, pues ya que ya me casé. No, no, o sea, quien ama realmente a su cónyuge dice, pues sí, pero no estoy siendo la esposa que quisiera ser. O como me dijo un día un esposo, tengo la sensación de que se me está escapando el amor, como si fuera el agua y entre mis manos el agua se está escapando. Y entonces cada día es siempre estar peleando o resolviendo cosas del día a día concretas y se nos está olvidando el amor que comprende al otro, el amor que le da espacio al otro para sanar, el amor que lleva a un acto muy importante de sanación en matrimonio para las heridas, que es el perdón, por ejemplo. ¿Y cuánto nos cuesta, no? Estar frente a la pareja y decir, quiero que me perdones porque lo que te dije ayer no era para ti, fue una reacción
mía de algo que no terminaba de acomodar y tú me recordaste un sentimiento que me hizo sentir súper buleada cuando yo era pequeña, por ejemplo. Me invento y digo ejemplos, pero para que ustedes apliquen los Sí, suyos. Pero es que todo es eco de algo que yo he vivido. sí. Y eso es lo que más me ha ayudado en este tema de sanación. El sentimiento que yo experimento con mi marido en un conflicto, acción en ese momento, me tiene que hacer reflexionar dónde viví este sentimiento de una manera no positiva en mi niñez y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a recordar dónde fue el origen de este mismo sentimiento en mi infancia. Perdón. Sí, Rebeca, y hablando de ese sentimiento, de ese recuerdo que nos hiere de ese pasado, tengo una pregunta me dice, por favor no des mi nombre, dice, de niña fui abusada sexualmente por mi padre. Nunca nadie lo supo y opté por olvidar. Ahora que estoy casada y con hijos, con un matrimonio de muchos años, cuando tengo intimidad con mi esposo, me llega el recuerdo de mi abuso y esto me genera rechazo hacia él, que no tuvo él ninguna culpa. ¿Qué puedo hacer para seguir adelante? Tienes que sanar tu herida. Justamente, la herida del abuso sexual es una herida que tenemos que sanar. Bueno, aquí me es difícil explicarles cómo se sana una herida, ¿verdad? Porque no es magia, es un proceso, Es un proceso. pero el primer paso ya lo ha dado ella y la felicito, que es no engañarse de que aquello quedó en el pasado y como nadie lo supo, no me puede afectar. Si hoy por fin ves esto que está sucediendo, dices, hay algo que yo tengo que sanar. Yo tengo una amiga que en paz descanse, murió el año pasado, pero antes de morir, un matrimonio precioso, una familia de 4 hijos increíbles, ella, instructora de teología del cuerpo, y de repente de la noche a la mañana, una depresión de la nada, en cama, no salía, ya no quería trabajar, algo sucedía, no entendíamos qué pasaba, la visitábamos y nada, y nada, y nada, hasta que llegó un grupo de oración precioso, católico, carismático, muy, muy, muy de la mano del Espíritu Santo, gente de Dios, ¿verdad? Y oraron con ella en su cuarto. Y al orar, pidiendo luz al Espíritu Santo a varios de esos intercesores, les vino esto. Fuiste abusada cuando eras pequeña. Y ella dice, no, ¿de qué me están hablando? Ella pide luz al Espíritu Santo y de repente empezaron a venir esos recuerdos. La única manera de sacarla de su cama y de la depresión fue que, aunque no recordara todos los detalles, esa sensación que Dios le permitió recordar y revivir, que le hace decir, no sé ni quién fue, pero sí fui abusada sexualmente y quiero sanar. Entonces empezó un proceso de sanación que le ayudó muchísimo para ir a esa herida, para ir a eso donde comenzó todo, para poder ver dónde estaba Dios cuando a mí me sucedió esto, porque cuando te violan o cuando te abusan de esa manera, dices, si mi padre que me tenía que proteger es el que me causó este conflicto tan grande, seguro que ella tampoco tiene una buena relación con Dios Padre, porque tiene que sanar muchas cosas y nunca es tarde. Yo he tenido alumnos que a veces a los 60 años, a los 70 años, los dos casos que estoy pensando son de mujeres, pero su rostro les cambia después de un proceso de sanación, porque es dejar a Dios entrar allí y de su mano de amor poder regresar a ese momento para redimirlo. Cuando Dios nos revela que posiblemente el abuso sexual esté causando conflictos en mi matrimonio, es que de ese abuso sexual surgieron heridas, heridas de abandono, heridas de miedo, heridas de vergüenza, que no hemos sabido acomodar y que el enemigo se aprovecha de ese caldo y nos va gritando mentiras sobre quién es Dios, quién soy yo y quién soy yo respecto a mi marido o a las relaciones con los demás. Entonces es algo maravilloso que ella ya sepa que va por ahí y luego que busque alguna manera para poder sanar. Yo no recomiendo ir a unas
de repente dicen, hay sanación en esta misa y vamos todos y el gurú y el padre y te imponen y se te sana. Yo creo que la sanación es un proceso personal Profundo. de descubrir interiormente al Espíritu Santo que te va dando luz de la dimensión de tu conflicto y poco a poco ese espíritu que mora en ti va acomodando muchos recuerdos y estas heridas que no supimos qué hacer con ellas porque éramos demasiado pequeñas para defendernos o entender qué estaba sucediendo, como ese conflicto de tu amiga, porque definitivamente qué confusión para un niño tan chiquito que un papá que te debe proveer de esa protección, amor, ternura, se haya convertido justamente en aquel que te subyugó. Entonces dices, estaría enfermo y qué bueno que eso le ayude a ella a decir, Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. Pero luego tiene que pasar ella por un proceso profundo de perdón de ese papá. No sé si ya murió o no, pero es inclusive ahorita, no sé en qué nivel esté ella de sanación, pero primero cuando primero lo estás como ya digiriendo, eso del perdón, dices, no, 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 yo no puedo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Porque perdonar no es humano. Perdonar es una gracia que Dios da. Y podemos ir dando pasitos humanos para elegir perdonar, aunque no sintamos ese perdón. Pero finalmente hay que pedir la gracia de rodillas, porque el perdón es quien nos libera de estas cadenas donde nos ha tenido el enemigo desde que sucedió aquel abuso, por ejemplo. Hay gente, el otro día hablaba con una monjita que también me dice, a mí me cuesta mucho la intimidad, pensar en intimar con Dios en oración, de dejarle entrar, de presentarme yo vulnerable, porque fui abusada cuando fui pequeña. Entonces nadie se salva, no es solamente el que está casado, también nosotros como consagrados, si sufriste eso y no lo has acomodado, obviamente va a tener un reflejo en tu relación con la persona más cercana a la que debes de amar, porque empiezas a sospechar de ella. Y no por ella, sino porque traes estos recuerdos que no has acomodado ni has terminado de sanar. Entonces yo pienso que hasta mi compañero de camino, mi amado, mi esposo, pudiera terminar traicionando mi amor y podría hacerme infiel o podría hacerme daño, aunque esté tan cercano a mí, porque los que han estado más cercanos a mí me hirieron tan profundamente. Rebeca, también es muy Y importante buscar ayuda psicológica, terapia. finalmente, si les ayuda, sí, También es muy dime. importante buscar ayuda psicológica o terapia, porque a veces dicen, no, yo le pido a Dios y que el Espíritu Santo, y sigo en la misma y sigo en la misma, y las personas creen que así, fue a misa o fue a un retiro, y ya. Sí. Algunas personas puede que suceda, pero hay otras personas que el proceso es diferente, y por eso es bueno Claro, claro. Lo pedir importante, ayuda a los que saben, a los expertos de esos exacto, temas. exacto. Y que somos un equipo. Y muchas veces el tener terapia psicológica antes le va a ayudar a la persona a entender su historia, le va a ayudar a que la diagnostique, le van a dar herramientas para poder manejar este conflicto con su marido. Pero, pero, finalmente, el que sana a fondo el corazón es Dios. El psicólogo ayuda, prepara el camino, aclara. Claro que sí, necesitamos encontrar buenos psicólogos que sigan ayudando a las personas a hacer este proceso. Pero al final, qué bello que alguien llegue a un retiro de sanación y ya traiga entre manos, Señor, ya sé qué me pasa, por favor, esto es lo que quiero que me ayudes a sanar. Porque a veces llegan al retiro de sanación con una confusión, no saben ni por dónde empezar, traen un conflicto de sentimientos, de odio, de rechazo, de sí querer convertirme, pero no poder, porque a veces nos falta. No que todo el mundo tenga que seguir ese camino, como tú dices. Hay gente que sí, desde la espiritualidad lo ha sanado, pero no está en conflicto. Al contrario, tendremos que ser equipo para poder ayudar a esta parte de nuestra psique, que es distinta a nuestra alma. Entonces, somos alma, cuerpo y psique. Y la psique también necesita su propia ayuda para entender todo lo que ha sucedido. Para los que me están escuchando y dicen, yo quiero empezar un proceso de sanar heridas, Rebe, y veo que es un proceso no nada más de magia, yo les recomiendo un podcast que tiene un video de sanación grabado, que es de los mejores que yo he podido escuchar. Son 25 audios del retiro que se dio un fin de semana y que la persona puede ir escuchando a su paso. Escuchas un video y quizá con ese, digo un video, no, un audio, y quizá con ese te quedas toda una semana. Quizá luego escuchas otro y eso lo encajas en 2, 3 días. Luego sigues con el otro, están concatenados y al final te lleva
a ver la verdad de lo que ha sucedido, a ponerle nombre a muchas cosas y empezar a preparar un proceso de sanación importante. ¿Les dije el nombre del podcast? No, No, ¿verdad? ¡Es buenísimo! ese. No, se llama, es que hasta el nombre me encanta. El nombre se llama Recuerda quién eres. O sea, independientemente de lo que has vivido, tú no puedes olvidar quién eres. Y quién soy siempre va a ser delante de Dios. Dios es quien nos da nuestra verdadera identidad. No el marido, no los hijos, no la gente para la que trabajo. O sea, finalmente tengo que caer de rodillas delante de Jesús y decirle, revélame quién soy, porque en el proceso de ser mamá y esposa ya me olvidé de mis sueños, de quién era delante de ti, del amor que me tienes, no sé, tantas cosas que traemos de anhelos, de nostalgias que hay que conectar también. ¿Quién soy yo delante de ti? ¿Qué es lo que yo necesito para poder también tener todo lo que yo necesito para amar, para perdonar, para dialogar con más paz con el otro y compartirlo? Eso sí, en el matrimonio hay que compartir. Preciosa, voy a empezar un proceso de sanación. Igual tendré mis altas, igual tendré mis bajas. Así como la mujer que llega y le dice al marido, voy a empezar Alcohólicos Anónimos y va a ser algo muy duro, te necesito a mi lado, porque voy a estar en abstinencia y va a ser durísimo no poder beber. O Apoyo. algún marido que quiera dejar la pornografía. Todos son como adictivos que hacen que se generen muchas sustancias en nuestros cerebros, pero es hermoso decir en las buenas y en las malas. Y que como matrimonio puedas decir, vamos a afrontar esto juntos, porque vamos a salir de aquí, ¿no? Y eso es querer echarle ganas a que el matrimonio triunfe y entender que yo tendré que hacer mi proceso y que él también tendrá que hacer su proceso para que este matrimonio funcione mejor y que quitemos tantas culpas que le colgamos al pobre que es la pareja, ¿verdad? Es que si ella fuera así o si él fuera así, entonces mi matrimonio. No, 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 Sería es que feliz. él no va a cambiar. Si tú te estás dando cuenta de mil cosas, tú eres la que puedes cambiar. Tú no puedes cambiar por el otro, ni puedes forzar al otro a cambiar. Tú cambia tu mirada hacia el otro, tú cambia tu corazón hacia el otro, tú cambia en decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajarme, porque si no voy a seguir siendo una gruñona, regañona cada vez que llegues tarde, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que por ahí van algunas luces que nos puedan ayudar. El proceso de perdón me parece importantísimo, ¿verdad? Y que cuando tengan oportunidad, quien tenga los medios para poder tener esta ayuda psicológica con un buen psicólogo, siempre lo repito, Carolina, pero por Sí. favor, hoy hay gente tan loca, tiene que encontrar un psicólogo que crea en el hombre como algo integral, con todos sus aspectos, espiritual, biológico, psicológico, etcétera, pero integral, no que me los reduzca a tú solo eres un líbido, porque cuidado con esos, o el psicólogo que no crea en la trascendencia del ser humano. O sea, que crea que la felicidad está aquí y ahora y entonces, pues sí, divórciate, vive la vida loca, disfruta, total, nada más hay una vida. No, señor, o sea, es que estamos aquí para ganarnos el cielo. Entonces necesitas un psicólogo que crea en esas dos cosas y esté en esta línea más o menos de tus valores, que quiera realmente ayudarte a mejorar tu matrimonio y no a firmar un divorcio, ¿verdad? De acuerdo. Mira, este tema es súper amplio y complejo. Y Sí, tenemos sí, sí. muchas preguntas, pero vamos a terminar con dos preguntas. Y una de ellas, porque la mayoría son de mujeres, pero hay una Me de un hombre. Y dice así, encanta. mi esposa piensa todo el tiempo que yo la regaño. Y yo le digo que no es regaño, ni siquiera que estoy bravo. Es solo, le digo yo que es solo mi opinión de un hecho. Entonces opto por quedarme callado. Pregunta, ¿soy yo que tengo algo por sanar o es ella? Seguro que tú tienes muchas cosas que sanar, pero no tengo la menor idea si tiene que ver con esto del regaño. O sea, tu historia de sanar, ahí está, todos tenemos que sanar, o sea, todos tenemos heridas. Y todo el mundo tiene que decir, yo quiero pasar por un proceso por si acaso, ¿verdad? Porque mira, aunque tú digas ahorita, no identifico nada, tienes la herida existencial, que viene de nuestro pecado original. Y traemos una herida de rechazo, que hace que no creamos que Dios nos ama tal cual somos y hace que no nos abramos a la experiencia de su amor. Si tú sanas estas dos y estás perfectamente en estas dos, te dejo ir y te digo, tú no tienes que sanar. Pero finalmente todos tenemos que sanar. Ahora, si ella siente que tú le regañas simplemente por decirle algo, yo creo que ahí también tendríamos que examinar. Ella es la que se siente así y se siente así por experiencias que ha vivido antes.
Sería interesante ayudarla o tú mismo, si te puede ayudar en algún momento donde no estén en zona de conflicto, que digas, está rico, tomamos nuestra tarde, los niños quedaron encargados, vamos a ir a cenar solos, tranquilos, poder hablar con ella de cuál fue tu experiencia en cuanto a la educación, la disciplina, cuál fue tu experiencia en relación con los varones con los que creciste, con tu padre, con tu hermano. ¿Dónde más has sentido que eres regañada? Eso es ayudarla a ella para entender que quizá no eres tú. Quizás sí eres tú, que tú dices, pero es que así soy yo, es que yo digo las cosas y no le estoy regañando. ¿Y qué tal si eres un español que hablas tan así que la pobre dice, pero ¿cómo no le va a estar regañando? Ve nada más cómo me habla. O el Entonces, extremo, no eres tú, soy yo. exacto, exacto. Entonces yo creo que la comunicación es una de las fuerzas más poderosas en el matrimonio. Y cuando amas a la persona que más quieres, si ella se siente regañada, tienes que decirle, ¿cómo te comunico entonces yo esto que necesito? ¿Cómo te ayudaría que yo te lo comunicara? Porque no te puedes dejar sin expresar, ¿no? Lo que tú le expresas a ella, pero quizá tú no te das cuenta, pero para ella tú tienes un tono ya agresivo o la manera en que le estás diciendo las cosas ya implica que ella es culpable. Entonces uno ahí tiene que purificarse y decir, ¿cómo se lo puedo decir para que le ayude a ella? Y yo, pues sí, me esfuerzo más en virtud porque lo tengo que pensar antes de decirlo, pero ese es el amor que dices, quiero decírselo de la manera que a ella le ayude. Y si yo la veo muy alterada esa noche, pues no se lo voy a decir esa noche. Ese es el amor que busca el mejor momento y el mejor modo. Y si aún así te sientes frustrado porque no está resultando, no le vas a decir a tu marida, tienes que ir a sanar, ¿eh? Ya me lo dijo Rebe, o sea, seguro que traes heridas tremendas, ¿eh? Yo, que tú, me iba a un retiro de sanación con Rebe. No, porque eso es nuevamente criticar y sentirte superior. Entonces, sería más bien poder decirle, mi vida, algo está pasando en nuestra comunicación y tenemos que seguir dialogando por muchos años. Vamos a ver qué es lo que nos pasa. Ayúdame a entender por qué sientes esto. Primero uno se pone de pechito. Quizá yo soy el culpable, pero ayúdame a entender qué estoy haciendo mal. ¿Es mi tono? ¿Es mi forma? ¿Es la manera en que pregunto? O déjame entenderte. ¿Con quién me relacionas cada vez que te digo estas cosas? ¿Será que tú nunca te llevaste bien con? O sea, es importante ese diálogo para poder mejorar, ¿no? Pero bueno, yo no conozco a tu marida, así que tú sabrás mejor qué es lo mejor, pero bueno, ojalá que eso pueda ayudar. Y 3 recomendaciones para los matrimonios en esta cuaresma para que crezcamos a través del amor. Ay, qué bonita pregunta, oigan. Pues miren, lo primero que me vino es un medio que aplica mucho el proyecto conyugal. No sé si lo han oído, es un proyecto conyugal que está teniendo un exitazo en España, que es justamente una pareja convertida, o sea, estaban a punto de divorciarse y lucharon por su matrimonio, y lo que los salvó fue descubrir la teología del cuerpo. Y desde hace, creo que 10 años, se dedican ellos a dar retiros de teología del cuerpo a los matrimonios. Y allí una de las cosas que ellos recomiendan es orar en pareja. Pero no de, ay, mi vida, voy a rezar por ti. Mi vida voy a rezar por ti, sino, por ejemplo, poder tener un momentito de leer el Evangelio del día, que la cuaresma es muy rica, es muy lindo. Juntos, un ratito, lo lees y luego, con respecto a tu pareja, ¿qué te dice este pasaje con respecto a tu pareja? Y escúchenme bien, les voy a romper los esquemas, pero esto es lo que está salvando los matrimonios en España. En voz alta, haces tu oración a Dios por tu matrimonio o por tu pareja, pidiendo perdón, dando gracias, alabando a Dios por la pareja que te ha dado, etcétera. Y luego escucharla a ella. O sea, que se escuchen mutuamente como, sin juzgar, esto es muy importante, sin criticar, sin sentirme superior. Quiero entrar en este mundo profundo del misterio de mi pareja, que es esta parte espiritual de esa intimidad con Dios. Y no saben lo que esto ha ayudado a las parejas, aunque cuesta mucho empezarlo, una vez que se hace y que uno supera el quiero que sea distinta o que rece distinto a decir, así reza ella. Y tengo que aprender a abrazar lo que está diciendo. Porque igual él dice, a mí esto
Señor, gracias porque me diste luz para A, B, C, D. Y luego ella reza y dice, Dios mío, hoy que fui por los niños al colegio, cuando se subió Macaria y me dijo, y el otro así de, ¿pero de qué va? ¿De qué va? Esto no es el tema del Evangelio. Ah, pero no la dejó terminar. Y cuando ella termina, Dios le estaba hablando de esta idea que él tenía, pero cómo la aplicó, cómo sintió aquello del Evangelio en el día que había vivido ese día, ¿no? Entonces, bueno, eso es una manera, si dices, ay, no estoy lista para esa, bueno, aunque sea que digas, recemos un misterio del rosario juntos o tratemos de ponernos de acuerdo para escaparnos a misa juntos una vez por semana, además de lo obligatorio, sino porque quiero, porque necesito más a Jesús en mi corazón. Algo espiritual que pueden hacer juntos me parece algo precioso. Segundo, yo creo que cada uno pudiera preguntarse personalmente, ¿cómo puedo crecer en el amor? ¿Cómo puedo amarla más a ella? ¿Cómo está nuestra relación de amor? ¿Dónde nos falta crecer? Y ahí cada uno puede reconocer, a mí me falta ser menos orgulloso, o a mí me falta hacer más actos de servicio, o a mí me falta expresarle más cariño que sé que le encanta que la abrace y por la prisa y el estrés ya no lo he hecho. Entonces, pensar en un punto de trabajo que me lleve a que el otro se sienta más amado por Dios. Porque de hecho el cónyuge tiene esa misión. Me toca a mí hacerle sentir al otro cuánto la ama a Dios. Y si ese fuera un propósito de Cuaresma, sería precioso. ¿Cómo puedo hacerle hoy sentir cuánto le ama a Dios? Y de repente llego con unas flores, o de repente simplemente me callo y no replico, o de repente le sorprendo y le pongo las pantuflas, o de repente, ¿sabes? Yo termino de lavar los trastes. Eso hasta mi papá lo hace ahora. Yo digo, wow, ya, vete, 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 yo termino, yo aquí lavo los trastes. En mi vida había a mi papá lavar trastes cuando yo crecí y ahora que es viejito, 83 años, lava trastes. Pero bueno, segundo consejo que les puede ayudar, ¿verdad? Y tercer consejo, tercer consejo, pues miren, yo creo que aventúrense en este campo del perdón. Yo creo que sí. El pensar bien del otro y luego el pedir perdón, hasta por las cosas más sencillas. Perdón, no te saludé, perdón, se me olvidó besarte antes de irme, perdón, te juzgué, perdón. O sea, hacer el ejercicio del amor. Tengo una exalumna de mi curso de sanación que dice que cuando vio la belleza de lo que el perdón desataba en cuanto a sanación de su matrimonio, dice, dediqué todo un año al perdón y todos los días me levantaba preguntándole a Dios, ¿a quién quieres que perdone hoy? Claro, uno empieza con el marido, con el que está más cerquita, ¿no? O con los hijos, que Con son los los más hijos. cercanos, sí, claro. Y luego ya de ahí, ay, pues la vecina. Y de allí, no, pues mi amiga. Y de allí, pero que no sea algo extraño para nosotros, sino un corazón bueno, un corazón que quiere pensar bien, un corazón que quiere tener como reconciliación sin conflictos, que sabe que puede morir hoy y que hizo esto más importante que eso, se dejar ir el resentimiento y la ira que tanto nos envenenan hoy por hoy. Creo que en los matrimonios sin querer se puede ir acumulando mucho de resentimiento, de coraje, hasta de deseos de venganza, de me la va a pagar y a ver cuándo voy a sacar esta, pero ya voy a guardarme esta porque cuando la necesite, ¡ay! Y dices, wow, cuidado, cuidado, porque al contrario, ¿no? Dios quiere que aprendamos un amor humilde, un amor sencillo, un amor que busca que el otro esté feliz, un amor de entrega. Entonces, bueno, si les ayuda, oración en pareja, buscar hacer sentir al otro amado con un detallito de parte de Dios, ¿verdad? Como Dios le ama, que yo le acerque a entender cuánto le ama a Dios a través de mí. Y tercero, ejercítense, por lo menos en el perdón de empezar a pedir la gracia. Aunque digas, eso va a ser lo único que voy a poder hacer estos 40 días, pues pídelo 40 días y verás que Dios te responde. Muchas gracias, Rebeca. Rebeca, nos regalarías ya para cerrar este live, una oración especialmente para los matrimonios en crisis? Claro que sí, claro que sí. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por haber bendecido el matrimonio. Te doy gracias porque allí en las bodas de Caná, con tu presencia, nos recordaste la belleza del matrimonio y este llamado a ser un signo eficaz de tu amor
en el mundo de hoy. Si comprendiéramos que el ser el uno para el otro con nuestros hijos es también el testimonio del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para este mundo que está tan herido y a quien le falta tanto amor. Gracias por habernos hecho a tu imagen y semejanza, por haber inscrito en nuestros corazones este anhelo de amar y de ser amados. Te pido, Señor, que nos enseñes a amar. Te pido esta noche especialmente por las parejas que están teniendo conflictos, que están en crisis, que dudan, que se han creído muchas mentiras del enemigo, que necesitan tanta sanación personal para que este matrimonio pueda salir a flote. Te pido, Señor, que como en Caná, reavives la esperanza, que el mejor vino viene hacia el final. Que el mejor vino viene ya pasados tantos años de matrimonio, en un amor que no es sentimental, en un amor hecho de entrega como el tuyo en la cruz, un amor que es donación de ti mismo, de todo tu ser. Tú nos diste ejemplo, Señor, y nos lo sigues dando en la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por ti. Todo tú que te entregas por nosotros. Ayúdanos a ejemplo de tu amor, a olvidarnos de nosotros para poder vivir ese verdadero amor que busca el bien de la persona amada. Y danos tu corazón, Señor, cambia nuestro corazón. Para todos estos matrimonios en crisis, dales, por favor, la sabiduría para buscar ayuda, para hacer todo lo que pueden de su parte por salvar su matrimonio, pero también que puedas tú renovarles la esperanza y puedas dar un nuevo corazón, que reconozca esta noche su impotencia, su no poder mejorar, su tristeza, su sentirse estancados, atrapados por la rutina, pero que al mismo tiempo esta noche puedan decirte a ti: Jesús, yo no puedo, tú sí puedes, me abandono a ti. Dame tu corazón para que desde tu corazón yo pueda llegar a comprender profundamente a la persona que es primero mi hermano o mi hermana y que me has encargado de llevarle al cielo. No me dejes olvidarme, no dejes que el egoísmo o el individualismo me encierren en mí misma. Si hay esperanza, siempre está en ti. Así que, Señor, nuevamente te repito, para terminar, Señor, yo no puedo, tú sí puedes, me abandono en ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Amén. Una alegría estar aquí, haber estado aquí. Gracias por la invitación, Carolina. Gracias por todos los que se conectaron también. A los que Muchas voy a gracias, encomendar Rebeca. mucho. Nos vemos en el cielo. Todos tenemos nuestros caminos, ¿verdad? Que son difíciles a veces, pero nadie dijo que el camino hacia el cielo iba a ser lleno de flores y placeres, ¿verdad? Y suavecito. Pero no olviden que ustedes casados tienen la gracia de estado. Es decir, la llamada de Dios es promesa. La llamada de Dios es eficaz. Si Dios te llama al matrimonio con las dificultades que estés experimentando, no estás solo. Tienes la gracia de Dios para poder sortear las dificultades y fortalecer tu amor y encontrar nuevos caminos para poder hacer comunión con el otro, para poder reavivar tu comunión, tu pasión, tu amistad en el matrimonio, que a veces pues se nos va por tanta cosa que hacemos y se nos olvida ser el uno para el otro, ser amigos, ser amantes, ser compañeros. Necesitamos eso. Tú lo necesitas a él te necesita a ti. Así que ánimo, tu matrimonio es tu camino al cielo. Hay que lucharlo lo más posible. Sé que hay situaciones donde hay que poner un límite,
donde puede haber violencia de todo tipo, donde sí se recomienda una separación, pero hay otras situaciones de conflictos no resueltos. Hay situaciones de hábitos que traemos donde nos hemos herido mucho y que la solución es ser humildes y pedirnos perdón y volver a empezar y perdonarnos. Entonces, si ese es tu caso, de verdad suplica la gracia. No te des por vencida que en el cielo voltearás y dirás, valió la pena. De verdad, es tu camino al cielo. Dios les bendiga mucho, de verdad. Gracias. Que Dios te Gracias. siga bendiciendo y a ustedes que nos están escuchando, que Dios los bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Caro. Bye Gracias. bye.